Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Beltrán. En el video de hoy quiero abordar un tema sobre por qué considero que la reducción del gasto estatal no aumenta el Producto Interno Bruto. Las tesis neoliberales han entrado en la última década en una histeria colectiva de la derecha internacional en una serie de tesis que no tienen ningún sustento científico, sino que son más bien ideológicas en la falsa creencia de que reducir el Estado, que es el sueño neoliberal, y el sueño ultraliberal es que no exista el Estado, reducir el Estado y por lo tanto reducir el gasto, digamos, es la fórmula del progreso que plantean. En pocas palabras, que reducir el gasto estatal aumenta la productividad de un país. ¿Por qué considero que esto es falso? Primero, tengamos en cuenta en qué invierte un Estado. ¿Sí? El gasto estatal, fuera lejos de lo que muchos creen, porque digamos, un gran porcentaje de esta corriente neoliberal sostiene la idea que el Estado se gasta el dinero, valga la redundancia, en salarios, que el gasto público está es en pagar nómina. Pues esto no es cierto, digamos, el dinero del Estado, el grueso del dinero del Estado, claro, el Estado tiene que pagar nómina, pero el gasto estatal se basa en la inversión pública, específicamente en unas áreas. Entonces tenemos infraestructura, por un lado, seguridad, me refiero a esto, al ejército y a la policía, eh, la administración, el coste de la administración y un largo etcétera de cosas. Podemos dividir estos gastos en dos áreas. El gasto en personas, es decir, como el gasto en los sujetos, la nómina, y el gasto en objetos, ¿sí? Y en objetos el más importante que tenemos es la infraestructura. Y con eso me voy a centrar en este para explicar mi punto. Y la infraestructura, digamos, es todo el conjunto, esta es la parte objetiva, todo el conjunto de bienes, muebles y inmuebles, de cosas, bienes inmuebles, bueno, por muebles decimos cosas, e inmuebles que sostienen al Estado. Me refiero a todo. Me refiero a vías, puertos, aeropuertos, red eléctrica, todo lo que es infraestructura. Todo. Esta es la parte objetiva del gasto público. Entonces la tesis neoliberal parte del supuesto falso que el Estado malgasta su dinero en la nómina, que sería la parte subjetiva, ¿cierto? Si bien es cierto que el Estado tiene que pagar su nómina, pues esto no es cierto que el grueso de su gasto sea eso. De hecho, el grueso del gasto, aparte del gasto en seguridad y defensa, ¿cierto? Que es uno de los gruesos del gasto público, todo lo que es seguridad y defensa, ciencia y tecnología, otros tipos de inversiones, pues el grueso del gasto estatal está en la infraestructura. Para empezar, hablemos solamente de vías, aeropuertos, puertos, maquinaria, equipo, red eléctrica, todo eso lo tiene que mantener el Estado. Ahí se va el grueso de la inversión. Entonces, ¿qué pasa cuando un Estado reduce el gasto? ¿Sí? Dice, no, es que no va a gastar más porque parten de esta tesis falsa de que gastando menos el país va a ser productivo. Yo no concuerdo con esa tesis porque miremos solamente este ejemplo. ¿Qué pasaría si un país no hace vías? Pues que no va a poder transportar, las personas no van a poder transportar sus productos de un lado a otro, ni materia prima, ni mercancía, ni producto terminado, nada. O sea, va a haber un estancamiento literal de las personas y no va a haber ni siquiera migración de personas, internamente movilización de personas.
Y un estancamiento físico, por no haber vías, pues ¿eso qué es? Un estancamiento de la economía. Entonces, invertir en menos vías produce más, hace que el país sea más productivo. No, no. Puertos. No, es que no quiero, porque como estoy gastando menos, entonces que el Estado deje de existir y deje de gastar en lo que tenga que invertir. Eso lo que va a producir es un estancamiento de la economía. Al contrario, el Estado tiene que invertir, tiene que aumentar el gasto. Y aquí es donde está lo importante. Lo importante no es que un Estado gaste o no gaste, claro, porque la tesis neoliberal dice que si un Estado tiene superávit, es decir, que si le sobra dinero, es más productivo. Y no, esto es falso. Una cosa, una cosa es que haya un excedente, digamos que no se gaste el dinero, que haya un superávit en el recaudo de impuestos, que es la principal fuente de ingresos del Estado. Digamos, la tesis neoliberal apunta que si hay un superávit, es decir, que si sobra dinero, esto es lo mismo que el Producto Interno Bruto, que aumenta la producción. Pues eso es falso, porque estas dos son diferentes. Una cosa es que haya Producto Interno Bruto positivo, es decir, que se aumente la producción, y otra muy distinta es que el dinero recaudado de los impuestos sobre dinero. Son dos cosas muy diferentes. Claro, en los dos se generan ingresos positivos, hay un excedente para la nación, pero se van por diferentes vías. Una cosa es que el Estado al recaudar impuestos no lo gaste, es decir, que tenga una reserva, que le quede un dinero extra que no gastó, que tenga un superávit. Y otra muy distinta es que la población, la actividad económica haya producido más ese año. ¿Mm? ¿No? No son dos cosas que no tienen, claro, los dos tienen cifras positivas, pero son diferentes. ¿Qué pasa? Yo considero que no es bueno que haya un superávit, por una sencilla razón. Es mejor que haya déficit. Me van a decir, pero ¿cómo el déficit? Que es lo contrario, es decir, que se gastó dinero y que hizo falta dinero para el gasto público, ¿cierto? Que aquí cifras negativas. ¿Por qué? Y es aquí donde sostengo mi tesis. Lo importante no es que haya superávit, ¿sí? Debe haber déficit, pero lo importante es, porque déficit significa que hubo un aumento del gasto, sino lo importante es en qué se gasta, que ahí es donde está la clave. No tanto que haya superávit, porque ¿qué significa que haya superávit? Que el Estado no gastó el dinero, es decir, que no lo invirtió, que no hubo inversión pública. Eso quiere decir que si hubo un superávit, claro, porque puede haber un superávit porque hubo más Producto Interno Bruto, total, pero estamos hablando del superávit del dinero que no se gastó, del presupuesto general de la nación, que sobró un dinero y no se gastó. Significa que no hubo ejecución presupuestal. Significa que si sobró plata es porque el presupuesto no se ejecutó. ¿Y qué pasa si el presupuesto no se ejecuta? Pues que no hubo obras, no hubo infraestructura, no hubo cambios, y eso sí estanca la economía. Si no hay obras, si el Estado no invierte en obras, pues no hay movimiento de la economía. Entonces, no debemos buscar que haya superávit, o sea, no importa que haya déficit, lo que importa es en qué se gastó ese déficit. Por ejemplo, en el caso de Colombia, el déficit hay porque se subsidió la gasolina a las personas más ricas de Colombia, que es un uso absurdo del gasto. O sea, a lo que voy es que debe haber déficit, pero invertido en sectores estratégicos que movilicen la economía. ¿Cómo cuál? Vías e infraestructuras, pero no subsidiándole a los más ricos, no, sino que las vías sean del Estado, que no tengan dueños privados como en Colombia. Hay más de 150 peajes y la situación es insostenible. Sino que me refiero a que el Estado debe invertir en movilizar la economía en obras o cosas que le faciliten a las personas producir. Por ejemplo, en comprar, yo si fuera el Estado compraría las vías para eliminar los peajes de una vez por todas. Es algo que no facilita la producción. De hecho, desincentiva la producción. ¿Por qué? Porque tanto peaje lo único que hace es desestimular que las personas se movilicen internamente. Ya nadie se moviliza, no porque haya guerrilla ni nada de eso, porque ya uno, con tanto peaje, 4 o 5 peajes donde uno vaya, ya uno se desmotiva.
Y eso lo que hace es encarecer el precio de los productos. A lo que voy con esto es que reducir el gasto es reducir la inversión. Y es que no haya ejecución presupuestal, que es una de las teorías locas de Milei por allá en Argentina, pero eso no hace que el Estado sea más productivo. Al contrario, yo lo que creo es que el Estado va a ser menos productivo porque va a haber menos inversión pública. La tesis ultraliberal que defiende Milei parte que el Estado no debería existir en los negocios. No, no, ese experimento es puramente ideológico y es un total fracaso porque demostrado está que el Estado es el principal actor económico. Claro, no debe ser el único como en la Unión Soviética, pero es el más fuerte y el que pone las reglas de juego. Tanto así que el mismo Donald Trump, que ganó las elecciones de Estados Unidos, lo tiene claro y va a hacer que el Estado entre en la economía. ¿Cómo? Poniéndole aranceles a todos los productos chinos y controlando la economía. De hecho, el modelo que propone Trump nada tiene que ver con el liberalismo. Es un modelo, hasta donde se le ha oído, es un modelo de economía planificada. Es un modelo comunista el que está proponiendo Trump, que lo disfrace de capitalismo, de libertario, pues es otra cosa, pero el modelo que está proponiendo Trump de una economía proteccionista del Estados Unidos, del Estado federal, controlando la economía, eso es un modelo de economía planificada. Y termino esto con esta tesis ideológica de que reducir el gasto va a aumentar la producción. No, es falso porque no, una cosa no tiene relación con la otra. Usted puede reducir el gasto, pero esto no va a hacer que las empresas sean más productivas. No, al contrario, hay que aumentar el gasto para motivar la producción. Con eso termino. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Gracias.